Este es el cuarto domingo que vamos a compartir sobre un tema que tiene que ver con la iglesia. Durante los 3 domingos anteriores hemos estado enfocados en distintas facetas, distintas áreas de la iglesia. El propósito principal de que queramos compartir de la iglesia básicamente es que aquellos que son ya parte o aquellos que se están integrando o personas nuevas, que hay varios que han llegado en este tiempo, entiendan quiénes somos y a dónde vamos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la forma en que hacemos nosotros las cosas? ¿Hacia dónde estamos caminando? Porque la iglesia no es algo que sucede sencillamente repitiéndose. La iglesia es algo que tiene un sentido de horizonte y un propósito final, lo que se llama una visión. Así que eso es lo que nos mueve. El primer domingo predicamos sobre, se trata de Dios. Lo que quisimos decir es que en el fondo todo lo que hacemos, todo lo que pasa y motivo por lo cual vinimos es porque Dios está aquí. Es porque Dios está aquí. ¿Lo crees o no? Dios está aquí. Y lo palpamos en distintas situaciones, a veces sobrenaturalmente, a veces en el mundo natural. El segundo domingo estuvimos hablando de que se trata de una relación con Dios y no una religión. Pusimos todas las bases de lo que significa la religión, que nunca estuvo en el plan de Dios, y lo que es tener una relación con Dios. El tercer domingo, Rafael predicó sobre una familia muy especial. Y ahí quedamos. El domingo pasado yo estuve escuchando ayer la predicación de Rafael. Rafael, al hablar sobre la iglesia como una familia especial, tocó algunos aspectos que son importantes, que yo sé que han sido dichos, pero es muy, muy importante que lo interioricemos dentro de nosotros. Lo primero, que la iglesia no es un edificio. La iglesia jamás ha tenido la intención de ser un edificio, que lamentablemente es el concepto más popular dentro del mundo cristiano, de todas las religiones y de todos los movimientos cristianos. Ven a la iglesia como el lugar donde van. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Cada uno de nosotros somos la iglesia. La iglesia son la gente que asiste y son parte de ella, es la comunidad. Imagínate qué sucedería si efectivamente quienes integran una iglesia entienden y viven esta realidad. La iglesia tendría un potencial inimaginable. Como eso lamentablemente no sucede, uno ve las iglesias que pueden estar por años en el mismo lugar, con la misma cantidad de gente, sin grandes obras, porque los que son parte siempre están pensando que la iglesia tiene que ver con el lugar y no que como somos cada uno de nosotros. Entenderíamos, los que estamos acá, que si esta iglesia tiene cosas buenas es porque aquí hay personas que dan, que entregan todo lo que tienen, dan lo mejor para que esta iglesia tenga cosas buenas. Y a la mismo, si la iglesia tiene cosas malas o deficientes o faltan cosas, porque hay gente que es parte de la iglesia que no está entregando, no está dando lo que debiera dar por el motivo por el cual Dios los trajo a ser parte de esta o de cualquiera otra iglesia. No están dando o dan a medias a veces su servicio, sus dones, sus talentos, sus oraciones, sus recursos económicos, su tiempo, su energía, su amor. La iglesia necesita de todo eso y eso sale de todos nosotros. Porque si bien es cierto, Dios está aquí, Dios mora en nosotros. Nosotros somos los brazos de Dios hacia las personas. El segundo concepto que tocó Rafael, y lo hizo extraordinariamente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para fundamentar la enseñanza, él tomó un pasaje notable del apóstol Pablo, de 1 Corintios 12, que yo te animo, si no estuviste, a que lo puedas leer. Donde él, haciendo la imagen del cuerpo humano, trata de describir lo que es o debiera ser una iglesia. Una iglesia o un cuerpo donde hay células, donde hay miembros, donde hay órganos y donde hay sistemas, donde todos hacen lo que tienen que hacer, donde todos lo hacen humildemente, lo hacen en anonimato, con humildad y sencillamente hacen para aquello para lo cual fueron creados. ¿Te imaginas cómo sería la iglesia del Señor si cada uno entendiéramos eso? Si fuéramos el corazón que sencillamente me toca latir y no ambiciono más que eso. Latir es lo que tengo que hacer, es lo que Dios me dio. ¿Has visto alguna vez a un hígado decir, ¿cuándo me van a reconocer a mí? O a un corazón decir, estoy cansado de latir. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está compuesta por personas que somos tú y yo, cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos los talentos, las capacidades, los dones, los recursos, el tiempo, la energía para que la iglesia haga aquello para lo cual Dios la formó. Finalmente, Rafael habló, en extenso fue su predicación, que la iglesia es una familia.
es la familia de Dios. Y nos llamó, hizo un llamado hacia el final de la predicación a tomar una decisión de hacerte parte, de entender que la iglesia es una familia y que si eres parte, tienes que tomar decisiones de ser parte. Nadie te puede hacer parte, es una decisión que tú tomas, tú te metes. La iglesia no es venir domingo a domingo. La iglesia es decidir, esta es mi casa, esta es mi familia y voy a dar todo lo que Dios me ha dado a mí. Hoy, continuando con el ciclo de la iglesia, la pregunta esta mañana, igual que las anteriores, es: si la iglesia es una familia, si esta iglesia es una familia, ¿qué clase de familia es? ¿Cómo es esta familia de la cual estamos siendo parte? Gran pregunta, porque si eres nuevo, tienes que saber con la chichita que te estás curando, tienes que saber dónde te estás metiendo. Todas las enseñanzas que he dado durante 3 domingos tienen que ver con principios y verdades que están en la Biblia en relación a lo que se conoce como la Iglesia Universal de Cristo. En otras palabras, lo que hemos enseñado y lo que hemos compartido tiene que ver con algo que son todas las iglesias cristianas en el mundo. Debieran ser todas las iglesias cristianas el cuerpo de Cristo, debieran ser familia, debiéramos entender que nosotros hacemos la iglesia. Eso es así. Se refiere, la Iglesia Universal de Cristo se refiere a los creyentes en Cristo en el mundo entero. Más allá de donde, en qué país vivían, cuál es el nombre que tenga fuera la Iglesia Universal de Cristo es esa. Pero cuando estudiamos la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, encontramos referencia a alguna iglesia específica. Yo diría iglesias con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera. Iglesias que Dios levantó en un lugar, localmente, con un sentido, con un propósito y en un tiempo específico, para personas específicas, con costumbres específicas, con cultura específica. Dios nos ama. Llama a toda la humanidad, como dice el apóstol Pedro, y no quiere que ninguno se pierda. Y Él va a buscar personas que sean como tú, personas que piensen como tú, que tengan tus costumbres, tu nivel de educación, y empieza a levantar iglesia en todos los lugares del mundo. La variedad de iglesia en el mundo es extraordinaria. En el mundo existen más de 2.300 millones de cristianos y Dios tiene iglesias ahí en todo el mundo para esos 2.300 millones de cristianos, y esperamos que también sigan llegando los otros casi 5.000 personas que no conocen, millones de personas que no conocen al Señor. Cuando hablamos de la iglesia específica, el término que se usa es la iglesia local. La iglesia local es aquel lugar que Dios levanta con los propósitos específicos en un lugar específico. Y así como en lo natural, en lo terrenal, las familias son distintas. No es lo mismo la familia Pirela Pantoja, gracias a Dios dirán algunos, ¿no? O Figueroa Bonomelli, gracias a Dios también. No es lo mismo que la familia tuya y la tuya y la tuya. Somos todos familia, pero somos familia que tenemos un perfil distinto, una genética distinta, una herencia distinta, una costumbre distinta, niveles de educación distintos. Y eso que pasa a lo natural sucede exactamente igual en la Iglesia Universal de Cristo, en la iglesia local. Dios lo ha permitido porque quiere alcanzar distintos tipos de personas y cumplir su voluntad sobre la tierra en los lugares que Él decía. Las iglesias locales, todas las iglesias locales tienen las mismas bases que hemos estado hablando y compartiendo durante estos domingos. Pero tienen una misión específica en cada lugar. Lo que te estoy diciendo, puedes pensar que a lo mejor es una idea mía, pero no es idea mía. Y quiero llevarte brevemente a la Escritura. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, hay 2 grupos de iglesia claramente identificables. Cuando uno ve y estudia desde los Evangelios hasta el Apocalipsis, vemos que hay 2 grupos de iglesias. Hay iglesias locales, pero grupos de iglesias. Una son el grupo de iglesias compuestas por las iglesias que plantó el apóstol Pablo. Las cartas, las epístolas que tú lees en tu Biblia o que las has visto en tu Biblia, si no las has leído, léelas. Son nada más que cartas que el apóstol Pablo está enviando a las iglesias que él inició, iglesias que él plantó en distintos lugares. Eso es Corintios, Tesalónica, Éfeso, en fin, todas esas son lugares, iglesias locales. Son en grupo de iglesias que levantó el apóstol Pablo. Podríamos decir que son la familia de iglesias del apóstol Pablo. En el libro del Apocalipsis encontramos también un grupo de iglesias bien especiales. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis vemos un grupo de iglesias que las nombra Jesús mismo. El apóstol Juan tiene una revelación y ve a Jesús ya glorificado.
Y Jesús le dice al apóstol cual, escribe al ángel de esta iglesia y empieza a nombrar varias iglesias, Esmirna, Pérgamo, Sardis, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puedes leer Apocalipsis 2 y 3. Lo que te quiero explicar, que desde el punto de vista bíblico, ser familias de iglesia es absolutamente normal, así debiera ser. No es un problema que tengamos familias distintas. Muchas veces vemos y nos autocriticamos los cristianos, ¿por qué estamos tan divididos? Puede ser que hay un problema de división del corazón, pero la verdad es que Dios levanta iglesias, distintas iglesias para distintos tipos de personas. De acuerdo a su forma de pensar, su forma de ser, y por eso es que hay tantas diferencias entre iglesia y otra, pero todas compartimos el núcleo central. Puede cambiar la forma, pero no cambia el fondo. Quiero repetir eso. Podemos cambiar la forma, pero el fondo nunca. El fondo es Dios. El fondo es Jesús. El fondo es la palabra de Dios. Quiero algunas familias de iglesia que anoté aquí. Están los luteranos, los presbiterianos, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Quién es esta familia? ¿Quiénes somos nosotros? Quiero preguntar a los más antiguos, ¿quiénes somos nosotros? A ver, ¿cuánto sabes? Porque tú puedes estar aquí y no tener idea de dónde estás metido. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién se atreve? A ver. Un movimiento. Somos un movimiento de la viña, ya, sí. ¿Alguien quiere tirar algo más? ¿Nadie? Nadie se atreve, ni siquiera los... Paola. Hermanos todos en Cristo, ¿ya? Pero de esta familia, ¿alguna característica? Qué bueno que no sepan, porque entonces va a ser bueno para ustedes, porque no sabían. Bueno, nosotros somos la familia de las iglesias de la viña. Para algunos ni siquiera una familia, hablan de una tribu, la tribu y la viña, como que nos miran como que casi no somos iglesia. Pues somos una familia de iglesias de la viña que tiene características fácilmente distinguibles, lo cual nos da una forma y un perfil que es distinto a gran parte de las iglesias cristianas que están hoy día presentes en el mundo. La viña nació en Estados Unidos en el año 1982. Dios, a través de un largo proceso con la vida de un hombre llamado John Wimber y su esposa Carol, lo llevó primero que nada a convertirse. Él era una persona que no era cristiana, él era un músico, un compositor que tenía una crisis matrimonial como muchos los que llegaron aquí la primera vez, y el Señor tocó primero sus corazones, ellos se convirtieron en un grupo en casa y finalmente, después de un largo camino, lo transformó en una persona que levantó un movimiento de iglesia distinto para lo que existía en la época. Ellos son los fundadores o la cabeza de este grupo de cristianos que hace iglesia no tan apegado a lo que ha sido tradicionalmente la iglesia protestante. Quiero aclarar algo, porque el orgullo y la vanidad es tan propio de nosotros los seres humanos. Cuando yo hablo que la iglesia de la viña es distinta y fácilmente distinguible, efectivamente somos distintos. Pero eso no significa que seamos ni mejor ni peor. Sencillamente somos una iglesia que Dios levantó en un tiempo específico para alcanzar un tipo de persona específica. No hay más que eso. Somos la familia de la viña. Muchos son los aspectos que yo podría hablar esta mañana sobre la familia de la viña, pero la verdad que me voy a remitir unos pocos. Si viniste el año pasado a unos talleres que dimos que se llamaba Raíces de la Viña, puedes entender más de la historia de la viña y probablemente en 2 años, el próximo año, vamos a volver a darlo por si tienes interés de ir más profundo con esto. Quiero comenzar con los casos más básicos de qué es lo que es la iglesia donde tú estás viniendo. Primero nos definimos como iglesia cristiana. ¿Lo sabías? Qué bueno, somos una iglesia cristiana. Y compartimos con la mayor parte de la iglesia cristiana lo que se llama el credo cristiano, un credo. ¿Qué es lo que es un credo? Son principios y creencias fundamentales. Si tú quieres saber el detalle de lo que nosotros creemos, cuál es nuestro credo, puedes entrar a la página de nuestra iglesia, www.lavinavitacura.cl, después el conócenos y finalmente lo que creemos. Y ahí se te va a abrir una página con muchas cosas que nosotros creemos. Pero yo quise rescatar ahora esta mañana, para esta predicación, las cosas más específicas que nosotros creemos. Primero, creemos que Dios es eterno. Él existe por siempre. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. No tenemos mente para poder concebir esto. Creemos que Dios es eterno. Pero además creemos que aparte de ser eterno, Él es un Padre. Es un Padre amoroso, es el Padre celestial. Ese es el Dios que Jesús vino a predicar, Padre celestial.
No es el padre del juicio, del chicote que está allá, que no le interesamos. Es un padre que, como tú, que eres padre o madre, cerca de sus hijos, ama a su familia. Es un padre amoroso, un padre de perdón, un padre de gracia. Ese es el padre que nosotros creemos. Creemos que Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creemos también que Él es creador, que Él creó todo lo que vemos, tanto la vida, la tierra, y sustenta con su sola palabra y voluntad todo lo que está creado en la tierra, el universo, hasta donde nosotros podemos conocer los seres humanos. ¿Qué más creemos? Que la Biblia es la palabra de Dios revelada al hombre, que es dada para que la podamos vivir y entenderla y hacerla parte de nosotros, no para que la aprendamos de memoria, es para que entendamos que ahí se revela Dios a nuestras vidas. Creemos en la doctrina de la salvación. Creemos que el hombre desobedeció a Dios y fue necesario que viniera el Hijo de Dios por nosotros. Creemos en el nacimiento virginal de Cristo a través de María, la joven judía, escogida por Dios para el nacimiento de su Hijo. Creemos en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y creemos que hoy, aquellos que somos creyentes, nuestra vida es reinada por el Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿En quién creemos? En Dios. Creemos en la segunda venida de Cristo. La estamos esperando, la cual será personal y será pública. Porque la palabra de Dios dice que todo ojo le verá. Algún día Jesús va a retornar a la tierra. Loco, ¿no? Somos locos los cristianos. Si realmente los cristianos somos locos. Creemos cosas que nadie cree. Pero Dios está aquí. Y Él está presente. Y no me importa si no lo puedo racionalizar. Él vive en mí. Y vive en ti. Y yo sé, quienes tienen esa experiencia, podemos pensar cualquier cosa, pero el Señor ahí está ahí. Ahora bien, lo que acabo de decir, y hay más, por eso te vuelvo a insistir, puedes entrar a la página si tienes interés en esto. Son nuestras creencias doctrinales, podríamos decir, pero las iglesias Viña tienen ciertos énfasis. O sea, hay ciertas cosas que son destacadas, hay ciertas cosas que recibimos de parte de Dios que nos hacen ser distintos o exacerbamos de alguna manera. Es lo que Dios nos ha entregado desde su origen. Él nos dio algo para alcanzar cierto tipo de personas que no son alcanzadas. El cristianismo está desde el momento mismo que Jesús ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo. Pero hay sectores de la población desde siempre que no son alcanzados. Y levantó a la viña para llegar a un tipo de persona con el cual el mensaje que se estaba transmitiendo no llegaba al corazón, no estaba rescatando. Los énfasis que estoy mencionando con el tiempo se transformaron en valores. Los valores de la viña. La viña tiene ciertos valores y es lo que nos hace que una iglesia con otra decimos somos de la viña, porque compartimos ciertas cosas que son igual. Podemos tener muchas cosas distintas, pero hay cosas que para nosotros las vivimos. Cada viña que tú vas a encontrar que eso está ahí. John Wimber, el creador de la viña, le puso un nombre a estos valores y se llamaba el código genético de la viña. Él habló del código genético de la viña. Y quiero hablar de algunos énfasis más importantes, no son todos, solamente los que me parecen más relevantes y más aplicables y son los que dan identidad. Si tú dices que eres de la viña, tienes que entender que eres esto. Esto es lo que me da identidad, esto es lo que nos hace ser parte de la viña. Lo primero, dentro del código genético de John Wimber está la adoración. Desde un principio, cuando nace la viña, hay un llamado especial a adorar a Dios. Estuvimos aquí esta mañana escuchando cómo el grupo adoraba a Dios. Y francamente, si no fuera porque había una presentación, porque vienen los avisos y porque viene la predicación, uno podría estar adorando al Señor, porque el Señor está ahí. En medio de la oración tú sientes que la presencia de Dios está. Eso es algo que hemos recibido de parte de Dios. Es un valor tan importante y de alguna manera puede ser consecuencia de que el fundador de la viña era músico y era compositor. Tal vez Dios escogió a este hombre justamente para tener iglesias que aprendieran a adorar al Señor. Es tan marcado el valor de la adoración de las iglesias Viña que quienes han asistido a conferencias o algunas reuniones a veces piensan que la viña solamente es música y adoración. La verdad que no es así. Tenemos mucho más que música de adoración, pero sin lugar, la música y la adoración sí es fundamental para nosotros.
En los últimos años, la música de la viña ha salido desde los rincones de la viña, de las reuniones de la viña, y se ha expandido. Hoy, en el siglo XXI, en el año 2018, muchos cantantes cristianos internacionales han sido influenciados por la viña. Una de las grandes iglesias que en este minuto en el mundo, que es Bethel, ellos nacieron como herencia de la viña, yendo a las reuniones de la viña, y la herencia musical en gran medida también tiene que ver con la viña. Así que no solamente Dios levantó la viña con oración, sino que es un fenómeno que se está esparciendo por el mundo, porque el mundo necesita conocer a Dios no solamente de palabra, sino que a través de la presencia de Dios que se manifiesta mientras adoramos. El segundo de los genes importantes de la viña es el evangelismo. Es una característica que ha hecho de la viña desde que partió una iglesia, un movimiento que ha crecido rápidamente. Porque siempre ha sentido, y están los genes de la viña, el plantar iglesia y plantar iglesia y plantar iglesia y el mandar misioneros. Nunca nació la viña para estar encerrado y tener una mega iglesia. La viña nace para poder plantar otra iglesia. Y llegan las personas y se convierten y son discipuladas y sienten el llamado de Dios y vamos enviando. Porque ese es el plan de Dios. Porque Jesús dijo, id y haced discípulos a las naciones. Él no dijo, id, hagan una iglesia gigante donde estén todos juntos. Dijo, vayan donde hay necesidad. Eso es la viña. Este es el motivo por el cual estamos intentando la plantación de una nueva iglesia a 1500 kilómetros de Santiago. Allá, en la austral ciudad de Coyhaique, en plena Patagonia chilena, hay un grupo de cristianos y cristianas que visitamos mensualmente para animarlos, para equiparlos, para formar en ellos la base de lo que va a ser la viña de Coyhaique. Este es el motivo por el cual en el mes de mayo de este año, la Escuela de Liderazgo va a dar el módulo Misiones y Plantación de Iglesias, para que más personas que son parte de esta iglesia y ahora en este tiempo de otras iglesias puedan entender si tienen un llamado de Dios a las misiones, si tienen un llamado de Dios a plantar y cómo se hace, cómo me preparo para plantar una iglesia, qué significa plantar una iglesia. La viña tiene un llamado a plantar iglesias. Hoy en el mundo, no sé si esta información la tengo muy actualizada, hay alrededor de 1300 iglesias de la viña. Y se están agregando muchas, casi 100 por año. Aquí en Chile, en este último tiempo, hay como 5 proyectos de plantación, lo que no sucedía hace mucho rato, está pasando. Porque hay una urgencia en el reino por plantar iglesias, porque Cristo va a volver y viene a buscar a su iglesia. El tercer énfasis que quiero destacar en esta hora son la misericordia y las misiones. Otro de los genes importantes de la viña, aunque no es muy conocido en todas las viñas. La verdad que no lo he escuchado en todas las viñas, pero está dentro de lo que John Wimber describió. La misericordia y las misiones. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es un Padre compasivo. Es un Padre que le duele ver una humanidad con dolor. Le duele la pobreza, le duelen las depresiones, le duele ver el daño familiar. Y la compasión del corazón de Dios hace que en la iglesia se levanten distintas personas a tratar de suplir la necesidad que hay en el mundo donde nosotros vivimos. Tenemos la función como iglesia de consolar a los afligidos, traer una palabra de ánimo. Este es el motivo principal por el cual vamos a Cuba. Dios nos llevó a Cuba por muchos motivos, pero si hay algo por el cual nos lleva a Cuba y viajamos miles de kilómetros con un alto costo personal y de apoyo de iglesia, es sencillamente porque en ese lugar hay una necesidad material impresionante, lo que decía César, lo que tú encuentras en el kiosco de acá, que la salida donde vende diario no está allá. Y porque la necesidad espiritual es aún mayor que la material. Por eso vamos. Porque es un llamado de Dios y porque como Iglesias Viña entendemos que somos llamados a eso. Por eso, desde el año pasado contamos con una fundación con la cual estamos trabajando y esperamos este año ver realmente levantado el proyecto Brachanco, un lugar donde tenemos una parcela comprada, pero no hemos avanzado. Esperamos que este año con la fundación sea y esperamos que haya un proyecto de hogar de mujeres drogadictas, poder sacarlo adelante durante este año. Misericordia de Dios, uno de los genes de la viña. Pero sin lugar a duda, la estrella de los genes de la viña es vivir naturalmente lo sobrenatural. Probablemente la viña, aparte de la adoración, esta cosa, no sé si has escuchado, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Ves si tiene sentido para ti? Que Dios habla, que Dios se manifiesta, que los dones del Espíritu. Es algo que está en todas las viñas, en todo el mundo. Me ha tocado visitar algunas viñas en todas partes y podemos cosas muy distintas. Pero uno ve la adoración y ve el mover de Dios y ahí está. Somos familia.
Podemos ser muy distintos de muchos puntos de vista, pero hay algo que tienen las iglesias Viña que es así. Pero lo sobrenatural de Dios no tiene que ver solamente con una reunión de domingo. Lo que nosotros enseñamos, creemos y practicamos es que Dios es un Dios sobrenatural, no es espectacular, es sobrenatural. Y así tan naturalmente suceden cosas, tan naturalmente Dios te puede dar una palabra, tan naturalmente alguien puede sanar, tan naturalmente en tu vida diaria puedes escuchar la voz de Dios. Vivir naturalmente lo sobrenatural es uno de los grandes genes que tiene la Viña en su código. Por este motivo, en el segundo semestre, si no tienes idea de lo que te estoy hablando, vamos a dar de nuevo el módulo Vivir al Reino. Para que conozcas los dones, para que aprendas a escuchar la voz de Dios, para que aprendas a descubrir qué es lo que tú tienes y a ministrar lo que Dios ha puesto en tu corazón. En la Escuela de Liderazgo, segundo semestre. Aunque hay mucho más componentes del código genético de la Viña, algunos de ellos partes del credo, como la Biblia, la palabra de Dios y como el Padre de gracia. Quiero terminar hablando de uno que marcó mi vida cristiana. Uno de los genes de la Viña que marcó mi vida cristiana. Estoy hablando algo que descubrí después de muchos años de ser parte de iglesia. Las relaciones. Para la Viña, para la familia de la Viña, todo tiene que ver con relación. Tiene que ver con relación con Dios y no con religión. Y tiene que ver con relación con las personas y no con otros que profesan tu fe. Relación. Si tú te fijas, la cruz tiene dos palitos. Uno hacia arriba, hacia Dios, y uno transversal para conectarnos con quienes nos rodean, nuestro prójimo, como dijo Jesús. En la Viña yo descubrí algo muy importante. Hasta llegar a la Viña, mi quehacer cristiano tenía que ver con mis oraciones personales y llegar el día domingo a la iglesia. Y ahí todos nos veíamos y todos nos saludábamos y todos éramos hermanos. Y hermano, te quiero, hermano, que el Señor te bendiga, y hermano, y hermano, y hermano. Y al hermano te despedía el domingo, no lo veía, si es que hasta el otro domingo. Nunca se fue el pan de Dios. Jesús estuvo con sus discípulos, compartió con sus discípulos, comió con sus discípulos, le enseñó a sus discípulos. Y casi al terminar el tiempo de la vida de Cristo, antes de ascender a los cielos, después de que iba a ser crucificado, Él les dijo, ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Juan 15:15. La Viña entiende que ser parte de una iglesia es una comunidad no solo de creyentes, es una comunidad de amigos. Por eso estas celebraciones, por eso que realmente no es un acto religioso, no es una cosa para aparentar, para tomar fotos. Realmente sí nos interesa cuando alguien se bautiza, realmente sí nos interesa cuando nace un niño, cuando presentamos un niño, cuando alguien se casa, es una fiesta. Porque hay una relación de amor, hay una relación de querernos y aprender a querernos mutuamente cada uno de nosotros. Un día John Wimber dijo esto. Esta es una de las tantas frases de John que me encantan. Las personas llegan por muchos motivos a la iglesia, pero se quedan solo por una, porque encontraron amigos ahí. Cuando la escuché por primera vez, como que mi mente religiosa decía, pero ¿cómo? Si yo me quedo porque la palabra de Dios, porque... Y es verdad. Palabra de Dios y predicaciones buenas encuentran en todas partes. La presencia de una adoración poderosa la puedes encontrar en muchos lugares. Pero encontrar personas con las cuales tú te conozcas, tengas una relación y termines amándote, no está en todo lugar. Hace meses, antes de diciembre, despedimos acá a Tania y Eduardo, un brasileño, una boliviana que está muchos años. Y hasta el día de hoy mandan mensajes, están en Budapest, por el trabajo de ella, y trabaja en la CEPAL. Y hasta el día de hoy extrañamos tanto a la familia de la Viña. Están participando en una comunidad cristiana, lo primero que dijimos, busquen una iglesia, pero extrañamos tanto a la familia. Y en uno de los WhatsApp, Tania le puso a la Ceci, ¿por qué nos demoramos tanto en meternos dentro de la iglesia? Porque la verdad es que Tania llegó a la Viña hace como 7 años, pero fueron los últimos 2 o 3 años en que realmente entendieron que esto era una familia. Eso es algo que vivimos gracias a Dios por la voluntad de Dios. Como dije, estas son las partes más importantes del código genético de la Viña, pero es decir que no siempre están presentes todas, porque la iglesia se están formando, la iglesia no son estáticas. A veces tenemos que pasar por procesos, por tiempo, la iglesia tiene que madurar. Yo no puedo pretender que una iglesia mande a plantar otra iglesia si está recién plantando esa. No podemos pretender que se levante misericordia cuando hay un grupo de 10, 15 personas que realmente están tratando de mantener una iglesia que está recién naciendo. Así que a veces no está todo.
Pero también hay que levantar las personas para que ocupen ese lugar, porque es tarea de todos hacerlo. Como la mayoría de ustedes saben, porque lo he dicho muchas veces, yo soy nacido y criado dentro de una iglesia. Desde bebé tuve la oportunidad de estar dentro de la vida de iglesia. He pasado de todo, he visto de todo. En mis años de joven participé en distintos movimientos y también, lamentablemente, durante más de 10 años dejé de ir a la iglesia. Porque estaba en iglesias que nunca entendía, no quería algo que fuera religioso, quería algo más profundo, quería saber si realmente Dios existía. Quería ver si existía Dios que me pudiera hablar, que se preocupara de mi problemática. Como eso no sucedió donde estaba, tomé la decisión y un día le dije a Dios, ¿sabes, Dios? Yo nunca me voy a olvidar de ti porque creo, te conozco, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera. Ahora, si tú quieres, me sigues. ¡Qué pretensión! Bueno, lo dije hace 2 domingos atrás. Volví un día como el hijo pródigo, arrepentido, pidiendo perdón al Padre por todas las leceras que hubiera hecho. Sí, y quiero decirte por si estás pensando, yo no nací pastor. No nací pastor, no era así. Esto está mejorado, lo que tú ves está mejorado. Está sanado, está liberado. Así que dale gracias a Dios por eso. Tampoco pensé ni me di cuenta cuando iba a ser pastor. Sencillamente fue Dios como guiando, llevando a entender quién era yo. Entendí primero quién era Él. Era mucho más que lo que yo había aprendido. Quién era Él. Pero eso me llevó a entender quién era yo. Al reflejarme, al ver su luz, pude entender qué es lo que Dios había creado en esta persona llamada Leonardo. Ya casado junto con Ceci y mis 2 hijas, peregrinamos por no pocas iglesias. Y quiero decir esto. No quiero que tome esto como modelo porque no es un modelo. No es la idea de Dios andar de lugar en lugar. Nunca quisimos que fuera así, sino que muchas veces fueron las circunstancias que estaban viviendo la iglesia donde estuvimos. Otras veces fue porque nosotros nos cambiamos y quedamos muy lejos donde está la iglesia. Y en un par de oportunidades nos movimos de iglesia porque lo que nuestras hijas crecían y lo único que queríamos que ellas tuvieran una iglesia donde quisieran ir, donde pusieran a aprender de Dios, donde tuvieran amigos y dijeran, papá, yo quiero ir a la iglesia. Eso nos movió. Eso fue lo que nos provocó el cambiarnos de iglesia. Quiero decir que en toda la iglesia que estuvimos encontramos a Dios. Y quiero que esto súper claro. En toda la iglesia que estuvimos encontramos a Dios, porque Dios está en todo lugar. Donde hay gente que busca el nombre de Dios, invócame y vendré. Clama a mí y te responderé. Eso está en todo lugar. Dios está. La diferencia está en que nosotros podíamos recibir lo que estaba pasando ahí. Eso fue lo que a nosotros nos movió. En todo lugar encontramos lindas personas, lindos cristianos y cristianas, de los cuales algunos de ellos todavía tenemos una relación de amistad. Pero Dios en su voluntad quiso que una enfermedad grave de nuestra hija mayor, Natalia, nos llevara a visitar por primera vez una iglesia de Viña. Fue el dolor, fue la angustia, fue la necesidad lo que nos llevó a pisar por primera vez una iglesia de la Viña. Aconsejado por una persona cristiana que yo conocía, que sabía el problema de salud de mi hija, llegamos un día con la esperanza de poder obtener salud para nuestra hija. Una enfermedad que los médicos no podían curar, que no tenía solución. Una enfermedad que nos hizo gastar todo lo que teníamos. Una enfermedad que nos hizo llorar muchas veces. Una enfermedad que no tenía solución. Un día de marzo del año 2001, con ansiedad, Ceci y yo llegamos a la iglesia. Y aunque llegamos buscando sanidad, casi de inmediato fuimos cautivados por una música distinta. Casi de inmediato captamos en la música alegría, profundidad, sencillez. Algo había en la atmósfera que se provocaba. No había estridencia ni había luces. Era como lo justo y preciso. Mientras los músicos adoraban, una atmósfera de paz, santidad llenaba el lugar. Eso era la presencia de Dios. Por primera vez lo podía palpar en forma tan clara. Nos impactó mucho, a mí en lo personal me impactó mucho ver que era algo sencillo, no había mucha puesta en escena. Y sin embargo, llegaba, la gente era muy sencilla, los pastores eran muy cercanos. Estaba acostumbrado a pastores que estaban por allá y que lo que más podía pasar era el domingo darte la mano para despedirte. No, ellos se acercaron de inmediato. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que haces? Realmente fuimos muy impactados con Ceci. Ese día de domingo de marzo del 2001, terminó la reunión y lo primero que yo hago, giro mi cabeza para mirar a Ceci y ella ya me estaba mirando.
Y decimos casi al mismo tiempo, esto es lo que hemos buscado toda la vida. Sin saber ambos, cuando pasábamos de una iglesia a una iglesia, estábamos buscando llenar algo que había en nuestro corazón. Desde ese día nunca más salimos de la viña, fuimos al lugar donde habíamos venido a despedirnos, porque entendimos que habíamos llegado a nuestra familia. Años después, leyendo unos apuntes de John Wimber, me encontré con unas palabras que él siempre repetía. Tú no encuentras a la viña, sencillamente tú descubres que eres de ahí. Y eso nos pasó. Nos dimos cuenta, somos de ahí. Un día de marzo del año 2001, llegamos a la iglesia Viña buscando la sanidad de nuestra hija y nos encontramos con Dios. Y nos encontramos con todo aquello que Él tenía. Llegamos como odontólogos y terminamos siendo pastores. Dios tenía algo ahí. Entendimos para qué Dios nos había creado. Mientras hacía estos apuntes me puse a reflexionar, ¿qué es? Eran tan vividos los recuerdos de ese día. ¿Qué es lo que nos atrajo realmente de la viña? ¿Qué es lo que capturó? He hablado de la presencia de Dios, he hablado de muchas cosas que son así y es verdad. Y aunque no está escrito en el código de la viña, hay algo que las iglesias viñas tienen, que yo diría que es prácticamente transversal. Es una cualidad que nos hace ser una iglesia de personas. Una iglesia de personas comunes y corrientes. Una iglesia sencilla, que nadie es distinto al otro. Personas que se equivocan, personas que fallan. Con líderes que pueden tener problemas como los tienes tú. Personas que viven lo mismo, que ninguno es tan especial, ninguno es súper espiritual, porque todos tienen el Espíritu de Dios. Una iglesia donde no existen los iluminados. Una iglesia donde todos son importantes y todos pueden llegar a ser lo que Dios dice que son. Una iglesia donde no necesita hacer, sino que ser un hijo de Dios. Ser lo que Dios dice que eres. Una iglesia que es un lugar como para todos. Una iglesia donde no existen cargos, sino que lo que hacemos son funciones, son roles. Yo no tengo el cargo de pastor. Yo cumplo una función, soy un pastor. ¿Acaso la iglesia no es un cuerpo? ¿No es el cuerpo de Cristo? ¿Acaso ser hígado o ser corazón es un cargo o es una función? Una iglesia sana, donde los hombres somos iguales. Ser pastor, maestro, evangelista no es un cargo, no es algo que debiera llevarnos a venerar ni a mirar a la distancia. Somos personas que tenemos una característica especial, tenemos un llamado de Dios y hemos dicho, sí Señor, voy a poner mi vida a tu servicio y a las personas que tú lleves. Son personas que debemos respetar y honrar porque han dejado todo por seguir a Jesús. Pero son personas. En la viña, quienes lideramos, no somos invulnerables. Somos vulnerables. Podemos enfermarnos. Podemos tener problemas, podemos tener días negros, muy negros. Lo único que nos diferencia es el amor profundo hacia Dios. Ayer, sábado, tuvo uno de esos días que probablemente le pondrías tú un sábado del terror. La verdad que pasaron muchas cosas muy difíciles para mí. Una de las cosas que pasó, que estaba preparando estos apuntes y de la noche a la mañana el computador, ¡pum!, se perdió todo. Después el computador, sencillamente, la batería no funcionó y la parte electrónica tampoco funcionó, no quería cargar. Sobre eso me empezó a llegar un dolor de cabeza como hace tiempo no tenía. Totalmente botado, frustrado, muy confundido. Se acercaba la hora del bautismo y no tenía ni ganas, no soportaba el dolor de cabeza, no tenía computador, no tenía predicación. Tuve que decidir no ir al bautismo con mucho dolor y con mucha frustración, créanme. Me dolió no estar ahí. Y me acuerdo que Ceci salió, me recosté un rato tratando de dormir por el dolor de cabeza. El único que me oración, Señor, alíviame el dolor de cabeza porque tengo que preparar algo para mañana. No tengo nada. Desperté, dormí como una hora y tenía esa sensación de angustia, de abatimiento tan fuerte que no tenía ganas ni siquiera de abrir un teclado ni nada que pareciera eso.
Y de repente suena mi WhatsApp. Y abro el WhatsApp y me llega un mensaje y me dice: Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No te imaginas lo que significó para mí esa diferencia. Soy el pastor y tengo una responsabilidad, pero saber que puedo ser vulnerable y que otros pueden preocuparse es algo extraordinario. No tengo que aparentar nada, sencillamente tengo que ser lo que soy, decir lo que estoy viviendo. Esa persona que es Rafael, que está aquí, me dijo: estoy orando por ti. No acabo de ver esto, todavía me animó mucho. Estaba en eso cuando suena pip, el huevo. Era Miguel, que está ahí atrás. Y realmente me quebranté. Fue como Dios diciéndome: Leo, estoy contigo, no te preocupes, no te he dejado. Me dice Miguel: si necesitas algo, no dudes en avisarme. Estoy orando por ti. Dios me llevó a volver a entender dónde estoy. Estoy en la viña. Un lugar donde puedo ser común y corriente. Un lugar donde hay personas que oran por ti. Un lugar de personas que te quieren, que te aprecian. Un lugar de amigos. Inapreciable en el reino de Dios. Las relaciones son muy importantes para nosotros en la viña. Quiero que veamos un video que es muy antiguo, probablemente varios de ustedes lo han visto. Fue grabado el año 2007 por la Viña del Salvador. Y lo quise poner, sobre todo para los nuevos, para que traten de entender qué es lo que realmente es la viña. Así que lo podemos ver. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los optimistas, para los pesimistas, para los que juegan, para las familias, para los reyes, para los magos, para los responsables, para los comprometidos, para los náufragos, para los de allá, para los que trabajan, para los de acá, para los románticos, para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco, para los bronceados, para los nudistas, para los supersticiosos, para los originales, para los calculadores, para los pelados, para los que leen, para los que escriben, para los astronautas, para los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos, para los vuelteros, para los que besan, para los primeros, para los últimos, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los que disfrutan, para los fuertes, para los que se superan, para los que participan, para los que viven, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos. Eso es la viña. No somos, como dije al principio, no somos mejor, no somos peor. Sencillamente somos la viña, un movimiento levantado por Dios hace ya varios años, que ha ido creciendo por el mundo y vamos a seguir creciendo. Somos la viña de Vitacura, una iglesia que salió de la viña de Las Condes, porque obedeció el mandato de plantar una nueva iglesia. Y quiero animarte en esta hora, aparte de conocer quién más somos, a entender que si estás aquí es porque Dios te trajo. Las personas llegan a la iglesia porque Dios las trae, aunque no son conscientes. Piensan que tomaron una decisión, pero hay algo que se llama Espíritu Santo, que fue el que te puso el pensamiento de venir por primera vez a este lugar. Y te trae con un sentido y un propósito específico. Jesús habló de una iglesia que Él edificaría. Jesús habló de una iglesia victoriosa. Jesús habló de una iglesia que no retrocedería. Jesús habló de una iglesia que llegaría hasta las puertas del Hades. Jesús habló de una iglesia que traería esperanza, que traería salvación, que traería sanidad, traería liberación a una humanidad que vivía sin Dios. Hoy, más de 4.000 millones de personas aún no conocen a Dios. Aún la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. Pero la iglesia eres tú. La iglesia no es el edificio, somos cada uno de nosotros. Jesús dejó una comisión: ir por el mundo y predicar del evangelio a toda criatura, llevando el mensaje del Señor. La iglesia no depende de unos pocos, no depende de mí, no depende de algunos pastores o de algunos líderes. Es de lo que hagamos cada uno de nosotros con nuestra vida en todo lugar, ahí donde Dios te puso. Somos la iglesia. Quiero recordar una frase más típica y más conocida de John Wimber.
Todos juegan en el equipo de Dios. Todos juegan en el equipo de Dios. Es el cuerpo de Cristo, eso es. Todo sirve. Sirve el brazo, sirve la mano, sirve el pie, sirve el ojo, sirve la oreja, aún el ombligo. Tan feo. Pero te dio la vida. Porque todos juegan en el equipo de Dios. Así que saca tus juguetes y ponlos a jugar. Compártelos. Ese es el llamado en esta mañana. A que seas parte del equipo de Dios. Mientras adoramos, estábamos cantando una canción hace un rato atrás que dice: qué bueno saber que tú nos amas, Dios. No pude evitar pensar, yo creo que era el Espíritu Santo susurrándome. Hay millones de personas que no conocen ese Dios. Hay millones de personas que nunca han escuchado siquiera el nombre de Jesús. ¿Qué estás haciendo tú? Ahí donde estás, donde Dios te puso. Esas personas que te rodean día a día en tu lugar de trabajo, ¿les has dicho quién eres tú? ¿Les has hablado de este amor y este Dios que tiene un sentido y un propósito para ellos?